El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido a tu programa Derecho y Palabra. Es un placer estar contigo nuevamente. En el programa de hoy te estaremos hablando de la lucha librada durante el cuatrenio pasado para dar a respetar el término iglesia y cómo durante el periodo de la pandemia se lucharon por dos derechos fundamentales para la iglesia: la libertad religiosa como institución, como cuerpo de Cristo, y la libertad religiosa de los individuos frente al Estado. Dos batallas jurídicas que en ocasiones requirieron demandas en los tribunales. No te vayas, acompáñanos en este recuento histórico. Buenas noches, continuamos. Vamos a hablar del concepto iglesia desde el punto de vista jurídico y esperamos que el tiempo nos dé para hablarte del concepto de la iglesia desde el punto de vista bíblico. Y quiero contarte unas luchas jurídicas que se dieron en los procesos legislativos y de las órdenes ejecutivas para recuperar y que el Estado entendiera lo que es una iglesia para propósitos constitucionales. Claramente, durante muchos años se habló de la separación de iglesia-estados para decir que el Estado no podía dar servicio a las iglesias ni se le podía permitir participar en las acciones gubernamentales. Una explicación totalmente inconstitucional que algunos juristas, incluso profesores de escuelas de derecho, respaldaban. Un grupo de abogados durante ese tiempo, en aquel momento a través de la Alianza de Juristas Cristianos, este servidor estuvo envuelto. Señalábamos que eso no era correcto, que era todo lo contrario, que existían dos gobiernos paralelos, el de la iglesia y el del Estado, que el Estado tenía que proteger y defender la libertad de estas instituciones eclesiales que tenían su propio gobierno autónomo, independiente del Estado, pero que tampoco podían denegarle unos servicios por motivo de dicha fe. En el caso de Trinity, en el 2018 aproximadamente, eso fue resuelto y se acabó ese debate, pero antes de que eso sucediera, nosotros tuvimos que librar unas batallas en la legislatura. Por ejemplo, la ley 58 del 2018 incluía, para propósito de servicios envejecientes, alianza con organizaciones de base comunitaria, seculares, religiosas, municipios, tercer sector. Miren, la iglesia no se le puede llamar una institución religiosa en Puerto Rico ni en los Estados Unidos, porque la existencia de la iglesia está reconocida en la Constitución cuando se habla de separación de iglesia-estado. Ya en su momento entraremos en más detalles en otros programas de la ley que reconoce el gobierno propio de las iglesias-escuelas y de las iglesias como tales, como personas jurídicas cuya personalidad vino de la Constitución, no de una ley, de la Constitución. Se reconoce su existencia desde la Constitución. Por ende, esa ley fue enmendada en el programa de vivienda asistida y se incluyó la palabra iglesias. Eso envía un mensaje jurídico porque ya se habían creado las oficinas de base del tercer sector, pero no se hablaba de iglesia, porque se decía que si se tocaba iglesia, había separación de iglesia-estado. Eso no es correcto. El Estado no puede negarle ningún servicio a la iglesia por motivo de ser iglesia, porque eso es inconstitucional, porque si ese servicio está disponible para otras personas, tiene que estar disponible para la iglesia. Eso causó un revuelo en la legislatura, pero unas enmiendas traídas por aquel entonces, la senadora Naida Venega, el senador Ángel Martínez, la delegación del PNP y en el Senado, el Partido Popular, en el último momento decidió no impugnarla, envía un mensaje claro de que la iglesia no se puede ser encajonada dentro del tercer sector. Ese debate prosigue y cuando se crea la orden ejecutiva 2018-052 del 6 de diciembre del 2018, el gobierno reconoce la importancia y trabajo inquebrantable que realizan las iglesias. No el tercer sector, como se estaba diciendo, sino las iglesias. Y es esencial que ustedes entiendan que la iglesia no se puede dejar encerrar en ese lenguaje de tercer sector.
¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que se logró que el Estado reconociera y entendiera que la iglesia está protegida constitucionalmente y que la reconociera como una persona jurídica, y que para la única manera que las iglesias participan y el Estado puede legislar es para hacer negocios y para funcionar en la sociedad civil, pero que el Estado no se puede meter al interno de la iglesia a cambiar sus estructuras. Eso se estaba perdiendo. Habíamos visto cómo se habían iniciado unas investigaciones contra iglesias que le hicieron frente a una medida que quería tomar la administración de Alejandro García Padilla en aquel entonces. Fueron aproximadamente 1,000 investigaciones. La información que tenemos es que ninguna prosperó. Llegaban a las iglesias para pedir que abrieran los libros y no. Eso está prohibido. Pero si usted es una corporación sin fines de lucro, el Estado lo podía pedir. Si usted necesita una licencia del Estado como institución religiosa para funcionar, el Estado podía meterse. Pero si usted es iglesia, el Estado no podía entrar. Y esa distinción es fundamental para propósitos de defender la libertad y la autonomía de las iglesias para organizarse, ejercer la libre asociación religiosa y predicar el evangelio utilizando la libertad de expresión religiosa a la cual tiene derecho desde un punto de vista constitucional que no puede el Estado quitar. Terminamos ese cuatrenio con un artículo en el Código Civil, el 74, que por primera vez reconoce la libertad religiosa que se va a proteger entre partes privadas, entre ciudadanos. Eso no existía en Puerto Rico, ahora existe. O sea, que logramos en aquel entonces que se respetara y se retomara el concepto de iglesia, y que se respetara y se retomara que aún en el aspecto privado un ciudadano no puede imponerme su fe, no puede imponerme su criterio, y si lo hace yo lo puedo demandar y me tiene que responder en daño, porque el funcionario privado, la persona privada no puede cohibirte, ni inhibirte, ni negarte contrataciones simplemente por tus principios religiosos. Eso es importante que nosotros lo sepamos, porque eso es nuevo en Puerto Rico. La iglesia ha ido perdiendo su identidad en el mundo jurídico. Cuando el COVID, que hablaremos en la segunda parte de este programa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las iglesias eran un servicio esencial, un grupo de abogados no lo aceptamos. Nosotros no somos un servicio esencial. Nosotros somos iglesia, y como cristianos entendemos que somos el cuerpo de Cristo y no llevamos un mensaje esencial, llevamos un mensaje de salvación. Nosotros le predicamos a los principados y potestades, y nosotros como iglesia predicamos el conocimiento de Cristo. Nosotros hablamos vida eterna, que es mucho más profundo. Por ende, los casos que se llevaron en los Estados Unidos durante el área del COVID, ninguno de los abogados lo llevó bajo la orden ejecutiva diciendo que era un servicio esencial, sino que la Constitución protegía las iglesias para que pudieran abrir y pudieran predicar y pudieran congregarse allí, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo valida. O sea que vemos cómo en Puerto Rico, ya desde el 2018, esa batalla comienza de distinguir el que a la iglesia había permitido inconscientemente que se le llamara instituciones de tercer sector, instituciones de base fe, y nos constituyeran en un elemento adicional que poco a poco el Estado empezó a denegarnos servicios, a exigirnos una serie de permisos que no necesitábamos. Y no solo eso, hay una serie de casos donde se trató incluso de decir quiénes eran los pastores de los colegios, quiénes podían dirigir las alabanzas en las iglesias, y eso el Tribunal Supremo lo protegió. Así que nosotros estamos viviendo en un mundo que es sumamente hostil al evangelio, y tenemos que estar pendientes a nuestro Estado de Derecho, que no varíe. Esa personalidad jurídica se recupera mediante legislación, mediante órdenes ejecutivas y mediante un movimiento agresivo en la legislatura y en el gobierno de aquel entonces, y la firma de unos compromisos que, al no cumplirse, los que participaron exigieron
el cumplimiento de los mismos, y por eso se logra una serie de legislación de vanguardia en Puerto Rico, que es el primer territorio de los Estados Unidos que se reconoce el homeschooling como un derecho fundamental constitucional de los padres a educar a sus hijos en su casa. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, si usted no llevaba a su hijo a la escuela, se presumía que era un desertor y automáticamente podían ir a investigarlo como desertor. No, ahora usted tiene la respuesta: yo soy un homeschooler, que mi derecho va por encima de esa ley. Y si vimos en el COVID, fueron muchos los homeschoolers, o sea que hay muchos padres que deben evaluar la posibilidad de los homeschoolers, y fueron los colegios privados los primeros que pudieron recibir estudiantes de manera segura en sus facilidades, mejor que el Estado. No te vayas, continuamos en nuestra próxima sección hablándote de la libertad religiosa en el periodo del COVID. Libertad religiosa en el tiempo del COVID. Vamos a tratar de ser precisos, tendríamos mucho que hablar, pero solamente quiero darte los principios de lo que sucedió aquí. Cuando comienza el COVID, muchas iglesias, sin el gobierno habérselo dicho, cerraron como medidas de seguridad. Posteriormente, el gobierno emite una orden ejecutiva donde cierra todas las iglesias y donde deja a los pastores encerrados en su casa, porque entiende que hay unos servicios que se tienen que continuar dando y en esos servicios no están envueltos los pastores. En esa orden ejecutiva no hay nada religioso. Sin embargo, podían abrir otras áreas y las iglesias no podían abrir. Eso lleva a un proceso de reflexión donde las personas que se envuelven en el proceso entienden que no es el momento para hacer unos planteamientos, porque en ese entonces todavía no se estaba claro lo que era el COVID y había un gran temor y un gran miedo por los recortes periodísticos, las noticias, los documentales de la gran cantidad de muertos. Hoy en día sabemos que solamente es un 1%, pero eso tuvo un impacto fuerte. Y entonces en el 30 de marzo sale una segunda orden ejecutiva donde ahí habla específicamente de unos servicios religiosos con un máximo de 10 personas. Pero fíjate, si recuerdas la primera sección del programa, te hablan de servicios religiosos. No te hablan de iglesia, solamente aquellos que tengan medios de comunicación podían reunirse para transmitir por las redes, solamente 10 personas. Pero quiero que hagas memoria, se permitió a los supermercados abrir, se permitió a las farmacias abrir, abrió una concretera, se le permitió a los canales de televisión y a los medios de comunicaciones abrir. Sin embargo, a la iglesia no se le permitió abrir, ni siquiera se le menciona. Esa batalla comienza en marzo, continúa todavía en abril y no es hasta mayo de 2020 que se diferencia y se crean una guía específica para la iglesia. Se estaba hablando en ese momento de celebración de eventos religiosos y no es hasta esa fecha que se permite que las iglesias abran, como abren los supermercados, como abrían las farmacias, como abrían la concretera, como abrían los supermercados, como podían los plomeros ir a las casas, pero los pastores no podían ir a los hospitales, los pastores no podían ejercer sus funciones, pero el electricista sí podía ir, el garaje de gasolina sí podía ir, algunas personas sí tenían que ir al trabajo. Sin embargo, todo lo relacionado a lo religioso estaba clausurado. En mayo se abren unas guías específicas para regular el regreso a las iglesias y se comienza abriendo los domingos. ¿Qué sucede en ese entonces? Que hubo una reunión con la gobernadora y se le explicó que la iglesia tenía un derecho constitucional a abrir. Y al así explicarlo, ella lo reconoció y pidió una semana. La Senda Antigua fue una de las iglesias pioneras en plantarse y decirle al gobierno: somos obedientes, somos respetuosos, pero nuestras iglesias van a abrir. Sendero de la Fe, Frape, iglesias independientes, dijeron: vamos a abrir. Se negocia con el gobierno, se permite la apertura los domingos
y luego se permite la apertura durante la semana. Pero ¿qué sucede durante ese proceso? Que la prensa pregunta, ¿pero por qué la iglesia puede abrir? O sea, ellos están abiertos, pero nosotros no podemos abrir. ¿Qué se le contesta? Porque ellos tienen un derecho constitucional a abrir. Derecho y palabra. Mi constitución me permite a mí que la iglesia abre. No solo eso, nunca la debimos haber cerrado. Así que aquellos que plantearon y mantuvieron las iglesias cerradas no dieron a valer los espacios evangelísticos y de protección de su libertad religiosa que Dios nos dio mediante la Constitución. Segundo detalle, la vacuna. Cuando comienza la vacuna, el gobierno dice que para que haya libertad, excepción religiosa, tiene que ser firmada por una institución religiosa o por un pastor como parte de los dogmas de esa iglesia. Eso eliminó la libertad religiosa del individuo. La dejó fuera, que hicieron muchos pastores, sin asesorarse, sin preguntar, lo aceptaron y le dijeron a sus feligreses, yo no te voy a dar la declaración jurada. No solo eso, el Estado dijo, si no lo haces correctamente y averiguamos, y conozco un municipio muy cercano a este, que iban a las iglesias a averiguar si era parte del dogma para denegarle la excepción religiosa a sus empleados, ya Dios pasara factura, no permitieron y no quisieron porque era bajo pena de perjurio. Mire, usted lo que tenía que decir sencillamente conforme al mejor conocimiento. Pero ¿qué sucede? Que había un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que claramente resolvía que la libertad religiosa en asuntos de vacuna y en asuntos del cuerpo es del individuo. Que lo único que se requiere es que sea sincera y honesta. Y el Estado no puede entrar si es ridícula o si no es ridícula, si no está de acuerdo con la creencia, simplemente que sea sincera y honesta y que vive conforme a ella. Eso provocó 3 litigios contra el Estado en Puerto Rico hasta que por fin el Estado enmienda la orden y reconoce que el proceso de vacunación se tiene que respetar la libertad religiosa individual. Y les voy a preguntar, ¿qué fue el derecho que ejerció Pedro y Juan cuando los religiosos le dijeron no prediques en ese nombre? Dijo, mejor obedezco a Dios antes que a los hombres. O sea, que usted como cristiano tiene la responsabilidad de defender 2 derechos, que son 2 mandatos del Señor. No deje de congregarse, porque la iglesia es la que le predica a los principados y potestades, es la encargada, es el cuerpo de Cristo. Segundo, cuando la institución religiosa se carnalice o se aparte de la palabra que le prohíbe a usted predicar el evangelio, ¿qué usted va a hacer? ¿Va a guardar silencio y lo va a permitir? El mismo Estado en su Constitución reconoce que el individuo tiene una libertad religiosa que ni siquiera la institución religiosa puede controlar. ¿Qué nos hubiéramos hecho nosotros si cuando le dijeron a Martín Lutero, retráctate, él dice, solo escritura, yo no me puedo retractar porque eso es lo que dice la palabra de Dios? Por tanto, la defensa de la libertad de la institución al principio del COVID se gana. La defensa posterior del derecho del individuo en su libertad religiosa, de acuerdo a su fe, decidir vacunarse o no vacunarse, se litiga. No es hasta mitad del proceso que concilios e iglesias entran a defender la libertad de su creyente, porque ellos entendieron que debían ayudar al Estado en este proceso. Pero mire, usted ayuda al Estado en el proceso en tanto en cuanto usted no violente la fe de ese creyente. Esa fue una batalla que se dio, que se recuperó, que se ganó en Puerto Rico y que se ganó en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Fue los casos que se llevaron. Este servidor tuvo la bendición de ser el abogado escogido por el Señor para llevarlo. Se ganaron en Puerto Rico y el gobierno tuvo que enmendar. Y no solo más, el gobierno que decía que tenía que ser institucional bajo pena de perjurio, terminó diciendo que con una certificación era suficiente para dar la excepción religiosa en el área de vacuna. ¿Qué te estoy diciendo? Que tiene que estar pendiente a que sepas que eres iglesia, eres el cuerpo de Cristo. Pero que cuando la carnalidad, cuando el hombre quiera tomar control del evangelio de Jesús, y tú estés claro por el Espíritu y por la palabra, que tú tienes una libertad religiosa individual, tú tienes derecho por Constitución a defenderla incluso contra el Estado. En este proceso sumamente álgido, que tomó aproximadamente un año
y mucha litigación, muchas reuniones, muchos pleitos. En el proceso de COVID se logra que en Puerto Rico las autoridades estatales reconozcan que la ley de vacunación en Puerto Rico es inconstitucional y no la han enmendado, que reconocieran que el proceso de vacunación era el individuo. En mi página gpldocblog.wordpress.com hay un artículo que se llama "Se vacuna el individuo, no la iglesia". O sea, que en el proceso del COVID también se llevó una lucha violenta contra el Estado para que la libertad religiosa constitucional fuera protegida. Y hoy, gracias a esa lucha, todavía tenemos iglesias que evangelizan en la calle, todavía tenemos creyentes que en su carácter individual evangelizan y todavía tenemos una iglesia que Puerto Rico tuvo que abrirse a ella porque muchos utilizaron la excusa del COVID para que no abriera. No te vayas, venimos en nuestra próxima sección con el cierre. Dios te bendiga. Estad atentos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está buscando, como león rugiente, a quien devorar, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Id y predicad este evangelio y haced discípulos a todas las partes, a todas las naciones. Son mandatos del Señor. Haced esto en memoria de mí, tomad mi sangre, comed mi cuerpo, uno de los sacramentos fundamentales en la vida del creyente, que es una orden del Señor. Haciendo eso, celebramos su muerte, celebramos su resurrección. Por ende, básicamente te estoy diciendo que los dos segmentos que te di un breve resumen de un Estado de Derecho sumamente complicado, que tomó años recuperarlo, se hizo para que la iglesia en la sociedad, el creyente en la sociedad, pudiera cumplir con esos mandamientos. Porque el Señor nos llamó a presentar defensa, que estuviéramos preparados a presentar defensa de este evangelio. Nosotros no hemos sido llamados para ser mudos. Por eso, demos gracias a Dios que esta iglesia estuvo en las calles en una campaña de oración un lunes, orando y reclamando a Puerto Rico para Cristo, cuando unos años atrás esta misma iglesia no se le permitía predicar en la plaza en San Juan. Y fueron y retaron en el nombre de Jesús una ordenanza para quitar los derechos que Dios nos dio en Puerto Rico y en los Estados Unidos de predicar el evangelio libremente. Pero los derechos que no se ejercen no los pueden perder. Los derechos y la libertad que no se protegen se pueden perder, y a libertad el Señor nos llamó. Y nosotros conocemos la libertad de Cristo Jesús, que nos libró de la muerte y del pecado y nos trajo una vida nueva. Es tiempo de que lo prediquemos, no solo como iglesia, sino cada uno de nosotros con nuestra vida como creyentes, por las libertades que tenemos en este sistema que en los últimos años se nos han tratado de quitar y que todavía estamos batallando. Usa el derecho que tienes disponible para predicar la palabra que recibiste por bendición de Dios. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.